Uno de los aviones más emblemáticos y notables de la Segunda Guerra Mundial fue el Messerschmitt Me-262, que sembró el pánico entre los bombarderos aliados durante el conflicto. Este avión era notablemente más rápido que el principal caza estadounidense de la época, el P-51, y poseía armamento capaz de aniquilar rápidamente las fortalezas voladoras B-17. Estaba significativamente adelantado a su tiempo. Al darse cuenta del éxito de esta aeronave alemana, los japoneses decidieron desarrollar una aeronave similar, conocida como Kikka. La historia de esta aeronave japonesa, aunque breve, es impresionante, especialmente considerando el periodo en el que las fábricas eran constantemente bombardeadas, y los japoneses lograron construir su primer caza a reacción con solo papel y algunas fotografías. En el contexto en el que los alemanes estaban en constante retroceso en Europa, los soviéticos avanzaban hacia Berlín y los aliados occidentales bombardeaban incesantemente las ciudades alemanas, el Me-262 surgió como una aeronave revolucionaria. Con una velocidad superior a cualquier caza aliado de la época y un armamento capaz de destruir bombarderos con pocos disparos, el Me-262 se convirtió en un arma formidable, infundiendo miedo entre las filas de los bombarderos aliados. Los japoneses, al enterarse de este avión, se interesaron en el modelo. La Marina japonesa, entonces, instruyó a la empresa Nakajima a diseñar una aeronave similar, adaptándola a las modestas capacidades industriales de Japón en ese momento. El nuevo caza japonés, con requisitos específicos de fácil construcción, velocidad mínima de 690 km por hora y capacidad para transportar hasta 500 kilogramos de bombas, fue concebido para actuar como un interceptor de bombarderos de alta velocidad. Así nació el revolucionario caza japonés. Con el interés de Japón en el Me-262, los ingenieros japoneses recibieron permiso de los alemanes para acceder al proyecto y los planos del nuevo caza. Estos documentos serían enviados a Japón por submarinos como parte de las misiones y operaciones ANAC, en las que las potencias del eje buscaban intercambiar tecnologías entre sí. El submarino elegido para esta misión fue el E-29, del tipo B-1. Sin embargo, el viaje sería desafiante, partiendo de Francia hacia Japón, pasando por África, el Océano Índico y el Pacífico, con la necesidad de evitar la detección por innumerables barcos enemigos. En abril de 1944, el submarino E-29 partió hacia Japón, transportando el motor J1004B utilizado en el Me-262, el motor a cohete HWK-109-509A1 utilizado en el Me-163, y diversos documentos sobre ambas aeronaves, incluido el esbozo del motor BMW 003, originalmente diseñado para equipar el Me-262 y posteriormente utilizado en el Raikau 62. Durante el viaje, el submarino pasó por África en dirección a Japón. El 14 de julio, el submarino ancló en Singapur para reabastecerse, y algunos tripulantes desembarcaron llevando consigo algunos planos. Decidieron continuar hacia Japón en avión, pero la mayoría de los documentos y motores aún estaban a bordo del submarino. El 22 de julio, el E-29 partió de Singapur hacia Japón. En la noche del 24 de julio, cuando estaba cerca de Filipinas, el submarino estadounidense SS Salfish lo avistó corriendo por la superficie del agua y disparó 4 torpedos en su dirección. Los vigías a bordo del E-29 se dieron cuenta demasiado tarde, y 3 de los 4 torpedos impactaron en la embarcación, hundiéndola instantáneamente. Solo un tripulante logró sobrevivir, nadando hasta una pequeña isla y relatando lo sucedido. Desafortunadamente, los motores y documentos cruciales para la construcción del caza a reacción se perdieron, pero la aeronave que transportaba algunos planos llegó a salvo a Tokio. Sin embargo, los japoneses ahora solo tenían algunos esbozos y fotografías para construir un motor a reacción. La pérdida del primer 29 tuvo un impacto significativo en el programa de jets japonés. A pesar de ello, algunos documentos lograron llegar a Tokio, y de inmediato comenzaron el desarrollo de su caza a reacción basado en el Me-262.
Como la Comisión de Servicio Conjunto no llegó a Alemania para supervisar la producción, los ingenieros de Nakadema tuvieron que hacer suposiciones durante el proceso de diseño. En ausencia de detalles precisos, utilizaron algunos esbozos, fotografías e información de oficiales que habían visto el Me-262. El objetivo era construir un caza similar al modelo alemán, pero que fuera más simple y económico de producir. Se realizaron varias modificaciones al diseño original del jet alemán, y se consideraron los materiales a utilizar en la construcción, así como las prácticas de ensamblaje para adaptarse a la mano de obra menos calificada. El proyecto resultante se conoció como Kika, que significa flor de naranjo. Para simplificar la producción, decidieron reutilizar el tren de aterrizaje de otras aeronaves. El tren de aterrizaje principal se tomó del caza 6M0, mientras que la rueda delantera se tomó de la cola del bombardero P-1I. El diseño del Kika era claramente distinto al jet alemán, presentando alas rectas en lugar de en flecha, un fuselaje más delgado y un tamaño considerablemente menor que el Me-262. Inicialmente, el Kika estaría equipado con el motor NE-12, basado en el esbozo del motor alemán BMW 003, con un impulso de 750 libras. Sin embargo, este motor no cumplió con las expectativas. Después de investigaciones y pruebas, lograron desarrollar el NE-20, con 1045 libras de impulso, cumpliendo finalmente con las especificaciones requeridas. En mayo de 1945, con la derrota de Alemania, los japoneses perdieron a su aliado, pero esto no afectó significativamente los planes del proyecto. En poco tiempo, el prototipo del Kika estaba listo. Diseñado para ser fácil y económico de producir, su construcción era mucho más simple en comparación con el Me-262. A pesar de su rendimiento inferior, el Kika era una aeronave compleja, armada con dos cañones tipo 5 de 30 mm y la capacidad de cargar una bomba de 500 kilogramos. Con dimensiones más pequeñas que el Me-262 en todas las direcciones, el Kika era considerablemente más ligero, con autonomía de hasta 940 kilómetros. Presentaba alas plegables para hacerlo más compacto y facilitar el almacenamiento. Sin embargo, su confiabilidad en el motor, baja aceleración y dificultades de maniobrabilidad eran desafíos enfrentados por el Kika, reflejando las limitaciones de tiempo y recursos enfrentadas por los japoneses durante el desarrollo de este proyecto. Es notable cómo los japoneses lograron construir un caza a reacción en un periodo en el que eran constantemente bombardeados y enfrentaban escasez de materias primas. El Me-262, enfrentando desafíos similares, tuvo la ventaja de un tiempo significativamente mayor para ser construido. El Kika fue diseñado teniendo en cuenta las limitaciones enfrentadas por los japoneses, lo que se reflejó en su rendimiento inferior. Sin embargo, esto no implica que los diseñadores hayan elaborado mal la aeronave. Por el contrario, realizaron un trabajo fantástico dadas las condiciones adversas. El primer prototipo del Kika fue completado en julio de 1945. Posteriormente, fue desmontado y transferido a la base aérea de Sarazo, donde fue remontado y preparado para las pruebas de vuelo. El 7 de agosto, el teniente Takao Okitsugu realizó el primer vuelo de prueba de la aeronave. Al igual que el Me-262, el Kika necesitó una gran distancia para despegar. Durante el despegue, Okitsugu se dio cuenta de que la tasa de ascenso era más fuerte de lo esperado. Evaluó la estabilidad y maniobrabilidad de la aeronave, describiéndolas como razonablemente buenas, destacando el buen funcionamiento del timón, a pesar de cierto peso. Sin embargo, el piloto mencionó sentirse aislado en la cabina, incapaz de escuchar el sonido del motor, creando la sensación de volar en un planeador o con el motor apagado. A pesar de esto, la aeronave siguió ganando velocidad, y el vuelo, que duró alrededor de 11 minutos, fue considerado bastante positivo para una primera prueba de una aeronave completamente nueva. El 11 de agosto, el Kika realizó su primera prueba oficial, equipado con unidades de despegue asistido por cohetes. Sin embargo,
Un cálculo inadecuado del alineamiento resultó en una aceleración tan intensa que el morro de la aeronave se elevó abruptamente, llevando a la pérdida de control por parte del piloto. Después de 9 segundos, cuando los cohetes se agotaron, el morro de la aeronave descendió nuevamente, y la rueda delantera chocó contra la pista, causando una desaceleración brusca. El piloto tomó la decisión de abortar el despegue, resultando en un deslizamiento en la pista y la aeronave terminó detenida en una zanja de drenaje. Aunque la aeronave sufrió daños, el piloto salió ileso. El 15 de agosto, antes de que pudiera ser reparada, Japón se rindió, marcando el fin de la Guerra del Pacífico. Solo se completó un prototipo de la aeronave, otro estaba en fase final, y se estaban construyendo otras 23 fuselajes. Las aeronaves fueron confiscadas por los estadounidenses, quienes las llevaron a Estados Unidos para su estudio. Actualmente, solo hay 2 fuselajes preservados, uno en exhibición en Washington, en el Centro Stephen, y otro almacenado en Maryland. Los japoneses también elaboraron otro proyecto prácticamente idéntico al Me-262, conocido como J-7W1 Sinden, pero este nunca se materializó. El Kikka fue el primer caza a reacción de Japón, y aunque era tecnológicamente avanzado, fue construido teniendo en cuenta las limitaciones que enfrentaba Japón en ese momento, como la escasez de materias primas y la falta de mano de obra calificada debido a los bombarderos estadounidenses. Además, el naufragio del E-29 retrasó significativamente sus planes, obligando a los japoneses a desarrollar la aeronave basándose en esbozos y fotografías. Por lo tanto, su rendimiento no era comparable al Me-262. El Kikka no tenía la capacidad de cambiar el curso de la guerra debido a la falta de superioridad aérea, pilotos experimentados, materias primas y mano de obra calificada en Japón. Incluso si estuvieran disponibles en gran cantidad, faltaban pilotos experimentados para operarlos, dada la complejidad de pilotar un caza a reacción. El entrenamiento de los pilotos llevaría tiempo, y los japoneses probablemente intentaron apresurarlo, resultando en pilotos mal entrenados e inadecuados para el combate. Dado que los alemanes, con cazas a reacción en cantidad, no lograron cambiar el curso de la guerra en el frente occidental, sería aún más difícil para Japón con una aeronave inferior al Me-262. Además, tomaría tiempo convertir el Kikka en un arma eficaz, ya que aún era un prototipo con especificaciones inferiores para un caza de diseño moderno. En última instancia, el Kikka no habría contribuido a revertir la situación de los japoneses en la guerra, independientemente de escenarios optimistas. Sin embargo, es notable que los japoneses hayan logrado construir un caza a reacción en poco tiempo y con recursos limitados, basándose solo en algunos esbozos.